Eh, bueno, bienvenidos al ciclo donde buscamos dialogar entre el Yanigla y otros sectores de la comunidad. Eh, Estamos muy entusiasmados con poder continuar con este ciclo que tiene, por ahora, ha tenido 5 charlas, esta es la segunda. Esperamos poder seguir con otros investigadores, técnicos del Yanigla, y también probablemente y ojalá sea con otros especialistas. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Me escuchan bien? Bueno. Si se escuchó alguien que habló, no. Bueno, como decía Pablo hace un ratito, antes que empezáramos a grabar, hay 72 participantes, pero hubieron bastantes inscritos, superaron los 300, no sé si se irán agregando, y habían gente inscrita de distintas provincias de todo el país, de Buenos Aires, de San Juan, de Jujuy, de Córdoba, de Formosa, de Salta, y Neuquén, Río Negro, Catamarca, etc. También había gente de Brasil, Chile. ¿Cómo? Perdón. Pero tengo el Zoom. Pero te mandé. Hay alguien más. Les pido por fin que desactiven el audio. Yo intenté desactivar todos los que pude. Si pueden, estaría buenísimo. Y bueno, les decía que incluso hay gente de otros países, hasta de Honduras, Perú, alguien de Sudáfrica que también se ha inscrito para estar con nosotros. Así que les agradecemos nuevamente. Y, bueno, nosotros ahí poníamos que para tratar de ver cuál era el interés de la gente para estar en estos diálogos, y lo que más predominaba era el interés educativo e informativo. Así que esperamos poder cumplir con esa inquietud. Lo que les pido, por favor, que todos los que quieran hacer preguntas, las hagan por el chat. Entonces, nuestro colega Osvaldo Cironi las va a recopilar, me las pasa y después se las vamos haciendo a Pablo, ¿no? Bueno, el doctor Pablo Villagra, muchos lo conocen. Para el que no lo conozca, lo presento brevemente. Él va ahora a compartir con nosotros esta charla, conferencia, sobre el valor ambiental, socioeconómico y cultural de los bosques de las zonas áridas de Argentina. Pablo Villagra es biólogo, se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y se dedica a la ecología de zonas áridas y a la ecología forestal. Él hizo su doctorado acá en la Universidad Nacional de Cuyo, donde estudió la ecofisiología de especies de prosófilas. También es profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cuyo, y bueno, tiene un amplio currículum que lo voy a resumir. Después, el que quiera, se lo acercamos, y participa ya hace tiempo del Yanigla, haciendo trabajos de la vinculado a la ecofisiología, taxonomía, historia ambiental, sistemas de información geográfico, dendrocronología, ecohidrología y silvicultura. Actualmente está encarando ensayos de forestación de zonas áridas y degradadas, y especialmente del género prosópico. Le interesa mucho el manejo, la conservación de los bosques nativos, y también ha coordinado el ordenamiento territorial de los bosques nativos de Mendoza. Fue director de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. Bueno, y una cosa importante para mí es que es también uno de los coordinadores de la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal, RedFort, que siempre nos están ayudando e interactuando con nosotros. Inclusive nos han dado también una ayuda como gran parte del Yanigla en esta serie de conferencias. No quiero dejar a nadie afuera ni lo quiero hacer largo para el que no es del Yanigla, pero le agradezco mucho a Jimena, a Rubén Soria, a toda la gente que nos ha ayudado, Fidel Roy, a todo para poder llevar adelante. Bueno, los dejo entonces con Pablo y trato de no aburrir más a los auditores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facu. A ver, ustedes me dirán si se escucha bien, Facu, ¿todo en orden? Bueno, muchas gracias a todos por estar, y es muy lindo poder compartir con ustedes en estos tiempos tan difíciles de pandemia, pero que abre oportunidades como esta de poder tener un público muy amplio y contarles un poco lo que estamos haciendo. Hoy les voy a hablar
sobre el valor ambiental, socioeconómico y cultural de los bosques de zonas áridas de Argentina. Lo primero que quiero decirles es que esta historia que les voy a contar, en realidad es una historia escrita por un montón de gente con la que interactuamos cada día en nuestra oficina, en el campo, en el laboratorio, en donde nos toque trabajar. No los voy a nombrar todos para no aburrirlos, pero ahí escribí, espero no haberme olvidado de ninguno de los que les toca. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, quiero a lo largo de la charla contarles un poco la problemática de las zonas áridas, contarles particularmente el papel del algarrobo en el desierto, que es el árbol con el que más he trabajado y con el que de los bosques que voy a hablar hoy. Los bosques como proveedores de bienes, el papel ecológico de los bosques, los desafíos para el manejo sustentable del bosque y el bosque como parte de la cultura, en síntesis. Y para ir terminando, voy a voy a empezar por la conclusión. Y les voy a decir que a lo largo de la charla voy a intentar convencerlos de que los bosques de zonas áridas juegan un rol ecológico, cultural y económico que hace que su conservación y buen manejo sea de suma importancia para lograr el bienestar de los pobladores del desierto. Entonces, ¿qué es un ecosistema árido? ¿Qué características tiene? Bueno, un ecosistema árido es un ecosistema limitado por el agua, controlado por el agua, en el cual hay baja disponibilidad y ciclado de recursos. Justamente la escasez de agua hace... La escasez de agua hace que haya baja disponibilidad y ciclado de recursos, baja productividad en general del sistema, una limitada capacidad de recuperación y una relativa baja diversidad biológica en comparación con otros ecosistemas de mayor disponibilidad hídrica. En estos ecosistemas el agua controla todo, controla tanto los procesos ecológicos como las actividades económicas, sociales y culturales que se desarrollan en esta. Fíjense en esta foto que alguna vez tomó Mariano Morales, que no sé si está en el público. Fíjense, es un dibujo hecho por estudiantes de una escuela de estas zonas áridas, y fíjense la cantidad de agua que hay en el dibujo, ¿no? Es realmente impactante cómo estos niños, la importancia que le dan al agua, que es relativamente mucho mayor cantidad de agua que la que realmente hay en el sistema. Entonces, la utilización y competencia por el agua se convierte en el principal problema a resolver en el manejo de las zonas áridas. Los bosques que hay en las zonas áridas generalmente no tienen tanta prensa, tanto marketing, como los bosques de zonas más húmedas, que generalmente son más imponentes, más, en una de esas impresionan más. Sin embargo, hay algunas características que hacen que sean importantes a tener en cuenta y que los hace importantes estos bosques. Una alta proporción de los bosques se encuentran en regiones áridas y semiáridas. De los bosques, una alta proporción de los bosques que están en retroceso, que están en degradación, se encuentran en regiones áridas y semiáridas. El valor económico de sus recursos madereros es relativamente bajo en relación a otros bosques. Sin embargo, son estos los ecosistemas que suministran productos y servicios que benefician directamente a las poblaciones que hay en estos lugares. Y fíjense cómo será de importante que en este mapa que vemos de Argentina, todas estas zonas que están marrones y amarillos son zonas donde áridas, donde las precipitaciones son menores a las demandas hídricas que hay en la región, las demandas atmosféricas de la región. En general, abajo de los 700 milímetros, que es la zona amarilla, y llegan a tener hasta 100, 150 milímetros en las zonas más marrones. Pero todo lo que es amarillo y marrón son zonas áridas en Argentina.
Particularmente me voy a concentrar en esta zona verde que está en este otro mapa, que es la región de la provincia biogeográfica del Monte. La provincia biogeográfica del Monte es una de estas zonas, fíjense, casi toda marrón, o sea, con una de las zonas más áridas del país, donde llueve entre 50 y 300 milímetros al año de precipitaciones, y que tiene temperaturas medias entre 15 y 18 grados. Y otra cosa importante es que en esta región llueve en el verano, o llueve principalmente en el verano. Toda esta región está cubierta principalmente por este tipo de matorrales, en este caso de jarilla, matorrales de Zygophyllaceae en general, que son la jarilla, el retamo, y que tienen esta característica bien típica, donde que son distribuidos espacialmente los arbustos en forma aislada, con suelo desnudo, y esto ocupa la mayor parte de la superficie del monte. Sin embargo, en zonas donde hay un poco más de agua, aparecen estos bosques, que son bosques de algarrobo. Esto es Prosopis flexosa, la especie particularmente que nos toca hoy. También hay Prosopis chilensis, que es el algarrobo blanco. Este es el que le dicen algarrobo dulce. Y forma bosquecitos más o menos densos, o más o menos cerrados, que se encuentran en esos lugares donde hay algo extra de agua. Este algo extra de agua podría ser un cauce de agua, un río, o directamente el agua subterránea, la freática. Esto hace que, si bien no cubren toda la superficie del monte, formen manchones que se vuelven muy importantes para el desarrollo y la calidad de vida de los pobladores de esta zona, porque son justamente los lugares donde hay mayor provisión de bienes y servicios en esta área. Fíjense, esto es una imagen de la estación de ferrocarril de Chepes en el año 1916, en el cual podemos observar una gran extracción, estaba listo para cargar en el ferrocarril, de leña, de postes, que, la leña era usada obviamente para calefacción, y los postes para el desarrollo de los viñedos. Fíjense en esta otra imagen, es una imagen actual, donde se está extrayendo leña de algarrobo para carpintería, madera de algarrobo para carpintería. Es un aserradero en la zona en Catamarca, en el monte de Catamarca. Esto es en la zona de Pipanaco. Fíjense, es un grupo de pobladores de la zona que producen carbón y los sacan en su vehículo para vender en las ciudades, carbón vegetal que ellos producen a partir de la leña de algarrobo. Por otro lado, los bosques también generan sustentos para el ganado, ya que son, vamos a ver un poquito más adelante, que son proveedores de pastos y de forraje a partir de los frutos del algarrobo, a partir de los arbustos que hay en el bosque, y que permite sustentar una ganadería vacuna en las zonas donde hay un poquito más de humedad, y caprina en las zonas donde hay algo menos de humedad, en las zonas un poco más pobres. De cualquier forma, en general es ganadería extensiva, y para las zonas de menor precipitación es una actividad de subsistencia para el desarrollo de los pobladores, para la vida de los pobladores locales. Y en las zonas donde, por ejemplo, en General Alvear, que es un poco más húmedo, con 350, 400 milímetros de precipitaciones, alcanza para hacer un desarrollo económico un poco más grande, con mejores rentabilidades. Otra de los productos que sacan del bosque es el guano, a partir de la actividad de las cabras, de la ganadería,
y este guano es vendido en los oasis irrigados como fertilizante para los cultivos. Es interesante saber que esta actividad representa una parte muy importante de la actividad de estos pobladores y no es solo una actividad secundaria como podríamos, no sé, imaginarnos. También el bosque aporta alimento. La vaina del algarrobo o la algarroba es utilizada por los pobladores para hacer harina de algarroba y a partir de ello hacer el patay, que es una torta muy seca de harina, o usarlo como en la producción de algunos alimentos. Es una harina muy nutritiva con mucha cantidad de proteínas y de azúcares. Pero todo esto que produce el bosque ha generado su uso un uso sin considerar las tasas de regeneración del recurso, ha conducido a un deterioro del ambiente a veces que se vuelve irreversible, y esto se llama desertificación, es lo que le llamamos desertificación. La desertificación son condiciones de las zonas áridas que hace que pierdan su capacidad productiva, generando degradación de suelo, empobrecimiento de la cobertura vegetal, cambio selectivo de especies, pérdida de biodiversidad, la pérdida de mecanismos funcionales claves que son los que generalmente le permite recuperarse a estos sistemas, y en definitiva la disminución de la capacidad de carga, de la receptividad ganadera, y con esto, con todo este conjunto de problemas, la pérdida de la calidad de vida de los pobladores de las zonas áridas. Entonces, lo primero entonces que me gustaría que vayamos viendo es que el bosque ha sido y es fuente de subsistencia para los pobladores. Entonces, el primero de los puntos es que el bosque tiene una importancia desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios. El segundo punto que me gustaría que veamos es que además de la producción de bienes y servicios, el bosque tiene una importancia ecológica en el funcionamiento de esos sistemas. Y relacionado con lo anterior, esta importancia ecológica es lo que permite justamente la producción de bienes y servicios. Voy a tratar dos temas. Uno es el bosque como foco de productividad y el segundo, el bosque como foco de biodiversidad. Fíjense que las dos cosas son problemas actuales que estamos discutiendo a nivel global con el tema de cómo producimos y cómo conservamos la biodiversidad y evitamos la pérdida de biodiversidad. Entonces, el primer punto es el tema del bosque como foco de productividad, y quería mostrarle esta imagen. Estoy parado en la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan, en la cual vemos que, bien característico, tenemos un cordón montañoso, las llanuras, y en el borde entre el cordón montañoso y las llanuras tenemos los sistemas de riego donde producimos la mayor parte de nuestros alimentos. El agua, habíamos dicho que el agua es lo que acá condiciona todo el sistema. En este sistema el agua cae precipita principalmente en la montaña. Ustedes han escuchado hablar de esto, de que las montañas son las torres que captan agua en nuestro sistema, y efectivamente es así. La mayor parte del agua entra como precipitaciones niveas en la montaña. Corren luego del deshielo a través de los ríos hacia las llanuras, y es utilizado en nuestros oasis irrigados para la producción de alimentos y para la producción en general, alimentos, madera, fibras. Y finalmente es utilizada por
las especies del desierto, ya sea en los cauces o usando el agua freática. Lo que entonces nos preguntamos es cuál es el origen del agua utilizada por las plantas y qué importancia tiene este agua utilizada por las plantas. Fíjense en este grafiquito, vemos nuestro sistema en el cual tenemos cordones de médanos y entre esos cordones de médanos, bosquecitos de algarrobo. Lo que estamos haciendo, entonces, y tenemos el suelo y tenemos el acuífero, el agua freática. Fíjense que una cosa que es interesante es que el árbol podría estar tomando agua del suelo a través de las precipitaciones o del acuífero. Entonces, para saber cuánto tomaba y cuál era la importancia del agua que tomaba, hicimos pozos en el suelo, tomamos agua de la freática, tomamos agua, extrajimos agua del suelo y a través también tomamos agua de las plantas para ver y extrajimos el agua que había contenido en las plantas. Acá vemos algo que no les comenté y que es importante, es que el agua tiene características, puede diferenciarse según sus características isotópicas según el origen que tenga. Acá vamos a considerar el isótopo de oxígeno. Los isótopos son diferencias en los átomos de oxígeno en función del peso atómico que tenga. No importa que lo conozca, que no quiero entrar en profundidad en esto, pero sí que entiendan que podemos diferenciar de acuerdo a la cantidad de oxígeno 18 que tenemos, podemos diferenciar tipos de agua. Acá vemos lo que está en gris, fíjense que tiene, donde dice entre menos 15 y menos 25 de diferencial de oxígeno 18, no importa el número ni lo que le estoy diciendo, simplemente vean que esta es la característica del agua subterránea. Y esto que está acá arriba es la característica que encontramos en el agua superficial del suelo. Entonces podemos diferenciar claramente los dos tipos de agua. Y los puntos estos son el agua que encontramos en las plantas. Fíjense, este es el algarrobo, y el agua que encontramos en el algarrobo, al menos una parte del año en la parte seca, es absolutamente de la freática, es solamente agua de la freática. Ven que coincide los puntitos estos sin rellenar, que son los del año, de la etapa seca del año, solamente están tomando agua parecida a esta de la freática. En la época húmeda hay una mezcla. Cuando llueve, el algarrobo no es tonto, y entonces hay agua superficial y utiliza principalmente el agua superficial porque es más fácil de obtener, está en la superficie y lo toman de la superficie. El resto del tiempo toman un agua mezclada, utilizan agua superficial, pero evidentemente están tomando también agua freática que tienen disponible. Entonces, la primera conclusión, hay otras especies que hacen más o menos lo mismo. Fíjense para comparar que los pastos no tienen esta característica, solamente toman agua superficial, lógicamente porque las raíces son cortas. Entonces, lo primero que podemos decir es que el algarrobo toma agua de la freática y toma agua de la freática sobre todo en algunos años, y eso le otorga una ventaja de crecimiento. Acá tenemos otra curva que también parece difícil, pero no lo es tanto. Fíjense, acá tenemos las precipitaciones medias anuales, desde 100 milímetros. ¿Se acuerdan que en Mendoza habíamos dicho que había zonas hasta de 50 milímetros en la zona de Uspallata? Y acá tenemos 700 milímetros que vendría a ser las precipitaciones de Córdoba, del oeste de Córdoba. Si se fijan, tenemos un crecimiento y acá en el otro eje tenemos la productividad medida desde un satélite a través de un índice que se llama ELI. No importa tanto, imagínense la productividad de una parcela de bosque en el campo. Cuanto más alto es, más alta es la productividad. Y si ustedes se fijan, hay una línea que relaciona las dos cosas, ¿no? Cada puntito que ven en el mapa es un punto de un píxel del satélite, o sea, un espacio de 30 por 30 en el campo. Si ustedes se fijan,
hay una línea que relaciona los dos y efectivamente a medida que aumenta la precipitación, aumenta la productividad del sistema como es lógico de esperar. Fíjense que hay algunas cosas que son muy interesantes. Si todos... ¿Podés silenciar, Facu? Ay, sí, no lo puedo creer. Ahora si dentro de... Entonces les decía, hay una línea que relaciona las dos, la productividad con la precipitación media anual. Fíjense que si todas las plantas, todos los bosques o los ambientes de este área utilizaran todo el agua, la línea sería perfecta. Pero ¿qué pasa? Hay zonas, hay puntos que están degradados y producen menos que lo esperado por las precipitaciones. Eso es lo que mencionábamos como desertificación o áreas degradadas, o que pueden tener otra limitante como puede ser la salinidad. O sea, hay zonas que producen menos que lo esperado por las precipitaciones. Pero también hay zonas que producen más que lo esperado por las precipitaciones, y acá encontramos, fíjense, no sé si alcanzan a verlo ustedes en su pantalla, pero hay un montón de puntitos que son los oasis irrigados. ¿Ven? Parece, si ustedes se fijan, acá hay una productividad parecido a si tuviera 600, 700 milímetros de precipitaciones, cuando en realidad recibe 200 o 150 milímetros de precipitaciones. Todo eso son los oasis irrigados. Y una cosa interesante en que dentro de esos áreas que producen más que lo esperado por las precipitaciones son estos puntos verdes que hay acá, son nuestros bosquecitos de algarrobo que estuvimos estudiando en Telteca. Todo esto lo que quise decirles es explicarles, se resume en este mapa. Fíjense, es el mismo mapa que vimos antes, en el cual tenemos los oasis irrigados, lo que está en verde acá, esto es el consumo extra de agua y esto es la productividad extra. Vamos a concentrarnos acá. Lo que vemos es que donde hay más productividad, hay más consumo de agua. Y si se fijan, todos estos puntitos verdes que se ven son zonas donde hay bosquecitos de algarrobo que producen más que lo esperado por las precipitaciones. Y la conclusión a la que quería llevarlo es que los algarrobos, a partir del agua de la montaña, están produciendo más que lo esperado por las precipitaciones y representan de esa forma focos de productividad que pueden ser utilizados por las poblaciones de plantas y animales nativas, pero también por el hombre para la producción ganadera, para la producción forestal, para la utilización de los recursos del área. Bien, entonces, espero haberlos convencido con los datos anteriores de que el bosque es un foco de productividad. Ahora voy a tratar de convencerlos de que el bosque es un foco también de diversidad. Si ustedes se fijan, este árbol tiene abajo de su copa un montón de pastos y un montón de arbustos que se acobijan, que se desarrollan abajo de la copa porque tienen condiciones particulares de humedad y de temperatura. En zonas tan áridas y tan climas tan extremos, es muy difícil el establecimiento de plantas en general, pero particularmente de las herbáceas y de los pastos que son las que tienen interés forrajero. Si ustedes se fijan acá, este es un ensayo que hicimos ya viejito, del año 2003, en el que nos pusimos a estudiar qué plantas había abajo del algarrobo y qué plantas había afuera del algarrobo. Y si se fijan, hay un montón de plantas, todas estas verdes, que solamente o principalmente están bajo el algarrobo, y todas estas que están en rojo principalmente están afuera del algarrobo. No voy a entrar a decir cuáles son las plantas, lo que me interesa es el concepto de que la presencia del árbol modifica las especies que hay, cambia las especies que hay, y de esa forma genera mayor diversidad biológica en el sistema. ¿Y por qué lo hace? Porque abajo del árbol hay menos luz. Fíjense, la barra roja es la cantidad de luz que recibe el área expuesta, y el verde y el azul son el norte y el sur abajo de la copa del algarrobo. Entonces, si ustedes se fijan,
hay mucho más luz, mucho más insolación en el área expuesta, es lógico, ¿no? Es lo que hablábamos de la sombra, pero es mucho más importante esto, fíjense, es moderación térmica. Lo mismo, las barras rojas son en el área expuesta y las áreas azules y verdes abajo del árbol. Y fíjense que casi toda la época del año, pero principalmente en el verano, que es la época más complicada en cuestiones para el establecimiento de las plantas, fíjense que el suelo llega a temperaturas de 60 grados en el área expuesta. Eso es prácticamente letal para el desarrollo de para el establecimiento de plantas. Sin embargo, abajo del algarrobo nunca supera los 30 grados o 35 grados la temperatura del suelo, manteniendo esa temperatura a una temperatura, perdón por la redundancia, viable para el establecimiento de plantas. Y otra cosa que hace el algarrobo es que concentra nutrientes abajo de su copa. Si ustedes se fijan, estos son cantidad de hojas y tallitos que caen abajo del algarrobo, que caen al suelo, que entran en el suelo en distintos lugares. Yo no alcanzo a ver bien, así que ustedes supongo que tampoco, pero la primera barrita de cada grupo, estos son distintas fechas, la primera barrita es el área expuesta, las dos del medio son abajo del algarrobo y el otro es bajo jarilla, bajo un arbusto. Y fíjense que siempre bajo el algarrobo aparecen barras más grandes, o sea que la mayor parte de la materia orgánica está entrando abajo del algarrobo. Esta concentración de nutrientes abajo del algarrobo genera también una nueva condición para el establecimiento de plantas y la utilización de recursos adentro de las plantas. Una cosa que quería comentarles es que yo se los estoy pintando siempre como positivo a todos estos efectos, pero para algunas especies puede ser negativo, por eso veíamos en la figura anterior, en esta, que hay algunas especies que prefieren estar afuera del algarrobo, ¿no? Porque prefieren tener más luz, por ejemplo. Y, bien, además, los árboles representan hábitat de un montón de otros organismos, con insectos, este es el famoso 77 por los dibujos que tienen en las alas, sitios de nidificación para aves, por ejemplo, en este caso, tiene una gran importancia para los utilizadores de leña, ya sean para anidar o para comer, como las termitas, y particularmente para el anidamiento, esto es muy importante, para el anidamiento de insectos polinizadores. Muchos de los insectos polinizadores anidan en la leña, en la madera muerta del algarrobo, entonces eso es un punto importante desde el punto de vista de la biodiversidad, porque es el sustento de muchos de los polinizadores tan importantes para la reproducción de las plantas. Entonces, espero haberlos convencido de que los bosques de algarrobo son un foco de productividad y son un foco de diversidad, que son dos, que habíamos dicho, son dos de los problemas que tenemos a nivel global. Entonces, fíjense, este es el mapa de distribución, ahora me concentré en Mendoza, el mapa de distribución de los bosques en Mendoza, de los bosques de algarrobo. Entonces, tenemos bosques que tienen su diversidad y su productividad, que pueden ser, albergan esta diversidad, que sostienen diversidad, pero a la vez sostienen producción para los pobladores de la zona a través de la ganadería, y lo que es peor o mejor, peor en el sentido de que complejiza más la cosa, pero mejor porque está sustentando poblaciones de habitantes que viven de esos bosques. Y ahí está el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para que estos dos objetivos de conservación de la biodiversidad y de aprovechamiento para mejorar la calidad de vida de esos pobladores se puedan, que aparentemente conservación y aprovechamiento
surgen como dos objetivos contrapuestos, puedan unirse en un solo objetivo, que es el ordenamiento forestal sustentable. Es decir, que podamos conservar, que se conserve la biodiversidad y se conserve la productividad, pero que a la vez puedan ser utilizados los recursos por los pobladores del bosque de forma de mejorar su calidad de vida. Dijimos recién que era muy complejo esta situación, y lo que voy a pasar a contarles ahora son algunas de las cosas que nosotros estamos intentando hacer para aportar a este manejo forestal sustentable. Fíjense, una de las cosas que hicimos fue evaluar el potencial forestal. A ver, habíamos dicho que tenemos posibles usos forestales, posibles usos ganaderos y otros recursos que no son que son forestales, pero que no son de uso, que otro tipo de recursos no forestales del bosque. Están los recursos forestales, madera, leña y carbón, y los no forestales, como podría ser la harina de algarrobo. Entonces, en este caso tenemos estudiamos la estructura forestal, cuántos árboles hay, la altura, y vemos que de norte a sur, de norte en la zona de Catamarca, a sur en la zona de Mendoza, disminuye la altura media de los árboles del bosque, desde 8 o 9 metros de altura media a 3 metros de altura media en Mendoza. También disminuye el crecimiento de los árboles, desde 8 milímetros al año en diámetro del tronco, crece en el norte, a 2 milímetros al año o un poquito menos de 2, 1,5 milímetros en la zona de Ñacuñán, por ejemplo. Y la productividad del bosque, yo le hablé mucho de productividad, pero no les he dicho lo que es. La productividad del bosque es la cantidad, en este caso la cantidad de madera que se produce por hectárea por año en un determinado lugar. Y vemos que de la zona de Pipanaco se produce casi 1 metro cúbico de madera por año en el norte, y 0,1 metro cúbico de madera por año en el sur. Imagínense, un 0,1 metro cúbico es una tabla de 10 centímetros por 1 metro por 1 metro. Eso es todo lo que se produce por hectárea de madera en el sur. En el otro caso se produce casi un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de madera al año. Fíjense entonces, acá yo les puse acá abajo fotos de los árboles característicos de norte a sur. Fíjense, árboles muy esbeltos y de troncos muy gruesos que permiten utilización forestal, árboles más bajos y más tortuosos con menor valor forestal. Entonces, este cambio, este gradiente latitudinal de la estructura del bosque determina el potencial uso que pueden tener, desde árboles más aptos para el manejo forestal en el norte, con mayor biomasa en pie y mayor productividad para diseñar una estrategia de manejo forestal sustentable, y árboles de menor calidad forestal en el sur, lo que obliga a combinar actividades en uso múltiple, o sea, focalizar más en la ganadería y en otro tipo de recursos que en los estrictamente forestales. En estos casos, muchas veces, por ejemplo en Telteca, zona muy seca, las escalas de aprovechamiento deberían ser mucho más locales que en las otras zonas del norte, donde las escalas pueden pensarse como para exportar del sistema algo de madera y tener un mayor ingreso de recursos. Lo mismo podríamos pensar con la ganadería en General Alvear respecto a la ganadería en Telteca, por ejemplo. O sea, una escala de mayor exportación en General Alvear y una escala más local de sustentación en Telteca. Otro de los aspectos que estamos estudiando son los efectos del pastoreo. Este es un trabajo de Bertilde Rossi en 2004, fue su tesis, y lo que encontró es que el pastoreo, el gráfico es un poquito más complejo, pero simplemente voy a decir
acá tenemos en verde una área de reserva donde no hay ganadería, y en marrón el área con ganadería continua. En amarillo es una situación intermedia donde había rotación del ganado, entonces no todos los años se utilizaba. Lo que encontró es que los estratos bajos, principalmente los estratos de pastos y arbustos bajos, eran muy afectados por la ganadería y aumentaba el suelo desnudo en esos lugares. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la ganadería está afectando justamente lo que utiliza, ¿no? Eso es lógico, pero a la vez el sobrepastoreo genera la pérdida de los estratos que son los productivos para este sistema. Entonces, muchas veces se ha pensado qué se puede hacer con estos casos y surge la idea de la utilización del fuego. Ustedes han visto que se está quemando todo en este momento y es realmente terrible y da mucha pena la pérdida del bosque, pero lo que tenemos que pensar es cuáles son las causas, los orígenes y qué consecuencias tienen. Y si ustedes se fijan, muchas veces se utiliza el fuego como una forma de eliminar los árboles y las leñosas para que crezcan más los pastos y los arbustos forrajeros bajos, que son los que se habían perjudicado. Entonces fíjense que es como un círculo cerrado, ¿no? La ganadería disminuye los pastos, la cantidad de pastos, entonces quemamos para que se vuelvan los pastos. Y lo que vimos nosotros en la zona de General Alvear es que arriba tenemos zonas no quemadas, en los grafiquitos de arriba son zonas no quemadas, los grafiquitos de abajo zonas muy quemadas, y los del medio son todas situaciones intermedias de tiempo de recuperación luego del fuego. Lo que vemos claramente es que un micrófono, lo que vemos claramente es que en las zonas no quemadas tenemos una gran proporción de árboles grandes. Fíjense, acá está representado, simplificado lo que vemos acá. Estos son la cantidad de árboles según el diámetro, pero no miren ese gráfico, miren esto. Acá tenemos en la zona no quemada muchos árboles de gran diámetro y de gran tamaño, con buen potencial forestal, y en las zonas muy quemadas prácticamente desaparecen. Los rebrotes, ¿qué pasa después del fuego? Rebrotan los árboles, muchas veces no se mueren, pero en vez de tener un solo tronco, tienen un montón de rebrotes que generan arbustos de la misma especie, de algarrobo, pero son con una forma mucho más arbustiva y de menor valor. Y si se fijan, en las zonas no quemadas casi no hay de ese tipo de árboles. En las zonas muy quemadas hay muchos árboles, muchos de estos tipos de árboles, en las intermedias, y en las zonas muy quemadas desaparecen también estos. Fíjense entonces lo que pasa. Pasamos de un bosque con árboles en muy buen desarrollo a un matorral arbustivo de algarrobo, a un no sé qué, una zona muy degradada, sin leñosas, que lamentablemente tampoco tienen demasiados pastos. ¿Por qué? Ya creo que ustedes se pueden imaginar, porque habíamos dicho que en este tipo de zonas áridas la cobertura arbórea es la que sostiene la presencia de muchas de las especies. Al eliminar esa cobertura arbórea también disminuye la cantidad de algunas de estas especies. Esto estoy hablando, por supuesto, de los casos extremos de mucha frecuencia de fuego y demasiado fuego. En las situaciones intermedias sí hay pastos, pero una formación vegetal muy difícil que entre el ganado para utilizar esos pastos. Fíjense entonces, consideramos algunas consideraciones para el manejo. Alta recurrencia del fuego aumenta en algo la proporción del estrato herbáceo. Esto sería lo que están buscando, lo que se busca con el manejo del fuego. Las pérdidas de especies arbustivas forrajeras, que a veces son subestimadas su importancia, pero son un gran recurso en la época en que no hay pastos.
la arbustización del estrato arbóreo dificultaría el acceso al ganado y menos áreas sombreadas que son utilizadas por el ganado y por algunas especies. Desde el punto de vista forestal, esto es bien claro, la pérdida del potencial forestal. Entonces, el fuego como herramienta puede llegar a ser utilizada con mucho recaudo en algunos casos, pero el fuego desmedido, como suele ocurrir cuando se va de control, como está pasando ahora en Córdoba, por ejemplo, no es al menos recomendado en primera instancia. Intentamos probar algunos otros formas de control de arbustos. Este es un trabajo de Luis Guzmán, un becario que está haciendo una tesis doctoral en este momento en Chamical, que está comparando el resultado del rolado y el desarbustado manual. Que estas 4 letras son bosque, arbustal, rolado, que es una forma de romper la vegetación a través de como un cilindro muy pesado que va rompiendo los arbustos, y el desarbustado manual es sacar los arbustos con la mano en forma artesanal. Entonces lo que vemos es que todos estos tratamientos disminuyen el estrato arbóreo, disminuyen sobre todo el desarbustado manual, el estrato herbáceo, y algunos suman bastante cantidad de pastos, que es lo que se busca. En este caso del desarbustado manual también está incluido una siembra de pasturas, de pasturas forrajeras artificiales, digamos, no nativas. Bueno, por eso ese gran desarrollo. Pero, a ver, a lo que voy y que me gustaría resaltar es que hay algunas formas donde habría que buscar una buena relación entre la mayor cantidad de pastos, pero sin perder la cobertura arbórea, que es lo que queremos compatibilizar desde el punto de vista del manejo forestal sustentable. Hay todo un plan ahora de manejo de bosque con ganadería integrada a nivel nacional que apunta a hacer compatible estos objetivos. Entonces, otra cosa que estamos intentando hacer es evaluar la capacidad de recuperación de campos degradados por ganadería. Lo estamos haciendo en Telteca y para eso hicimos estas clausuras, exclusiones ganaderas. Son pequeñas parcelas de 30 por 30 donde no dejamos entrar el ganado y estamos viendo qué capacidad de recuperación natural tiene y si las necesidades de restauración, si hace falta hacer alguna actividad para mejorar estos lugares. Y acá vemos una de estas parcelas desde el aire. Fíjense cómo ya se empieza a notar diferencias entre el adentro y el afuera. Les pido que no critiquen nuestra falta de calidad para la geometría, porque no nos salió muy cuadrada la parcela como nos hubiera gustado. Pero bueno, se ve a los objetivos de evaluar la capacidad de recuperación pareciera estar teniendo resultados. Todavía no puedo contarles mucho más de esto porque tienen un año de datos y este año lógicamente no hemos podido ir a continuar con las mediciones. Bueno, entonces hasta ahora hablamos de... ¿Me están escuchando? A mí se me cortó el PowerPoint. ¿A ustedes? No, se ve algarrobo en la cultura. Ahí volvió, ahí volvió. ¡Ay, qué susto que me pegué! Se veía la... A mí se me había cortado PowerPoint, decía, tiene un problema. Bueno, ya hablamos entonces de la importancia ambiental, de la importancia socioeconómica que tiene para los pobladores de la zona, y empezamos a tener en cuenta algunos criterios para el manejo forestal sustentable. Para terminar,
como cierre, quería hacer un análisis o pensar cómo las culturas de estos lugares han incorporado al bosque como parte de ellas. Fíjense, esta es la cantata del abuelo Algarrobo, de Antonio Esteban Agüero, que le dedica todo una conceptualización al algarrobo. Fíjense, he tomado acá distintas autores que mencionan semillita de chañar, semillita de algarroba, tomate el tiempo preciso para ver tu fruta madura. No me dejes partir, viejo algarrobo, levanta un cerco con tu sombra buena, átame a la raíz de tu silencio donde se torma pájaro la pena, Atahualpa Yupanqui, Peteco Carabajal, se balancea las ramas, fiesta en el algarrobal, vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve pan, algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Fíjense, muchas canciones y poesías de las zonas donde hay algarrobo hacen referencia al algarrobo, dando muestra de que están internalizados en la cultura. Los textos son de la cantata del abuelo Algarrobo. Fíjense, muchas de las casas están construidas, de los pobladores están construidas sobre bosques y abajo del algarrobo o al lado de un algarrobo. Ustedes vayan leyendo esto, cómo reflejan estas cosas, ¿no? La sombra, y decir que la sombra que derrama como lluvia de paz el algarrobo, la sombra es un bien muy preciado por los pobladores en esta zona. Fíjense, toda la construcción está basada en madera de algarrobo, el carruaje, los corrales, los pozos balde de donde toman agua están trabados con algarrobo. Las vainas de oro, pan de la pobreza, donde los cielos, misterioso trigo, alimento de bueyes y caballos y golosina de los niños. Yo ya les había contado cómo se usaba la harina de algarroba. Y otros productos que salen del bosque y que son desde los productos que son bienes a productos culturales o espirituales, que hay árboles que los visten porque son medios sagrados. Entonces todo este tipo de cosas que nos hacen pensar en el algarrobo y en el bosque como parte integral de la cultura de los pobladores de la zona. Entonces, para terminar, volviendo a esto de cómo podemos hacer para tener en cuenta esto del manejo forestal sustentable, ordenamiento forestal sustentable, voy a sintetizar diciendo que necesitamos tener una mirada integral del bosque, a partir de productos madereros y ganadería, que son dos de los productos que más se utilizan, pero teniendo en cuenta los productos forestales no madereros, que era lo que no me salía hace un rato la palabra, muy sencilla pero no me salía, como la sombra, el paisaje, la protección, los servicios como la sombra, el paisaje, la protección de cuencas, la fijación de carbono. Fíjense que estos son cosas de las que no hablamos, pero sin embargo forman parte también de los beneficios a utilizar el paisaje desde el punto de vista turístico o desde el punto de vista recreativo, la protección de cuencas, que tan importante es en algunas regiones para evitar inundaciones o evitar regular el uso del agua, la fijación de carbono con el tema del cambio climático, la conservación de la productividad y diversidad a la vez como objetivos, pero a la vez como fuente de los otros productos, y finalmente la consideración de los valores culturales dentro de de las consideraciones a tener en cuenta en el manejo del bosque. Yo siempre cuento una anécdota muy triste, o en su momento que nosotros haciendo un estudio tuvimos que cortar un árbol que estaba autorizado y todo,
pero no consideramos que ese árbol que nosotros estábamos estudiando tenía un valor particular para un poblador de la zona, y eso fue una gran experiencia para nosotros, experiencia negativa en su momento, pero a la larga muy positiva, porque empezamos a darnos cuenta de cómo los pobladores valoran de una forma diferente que en una de esas, o particular, que en una de esas es diferente a la que valoramos nosotros. Entonces, ahora sí, para cerrar, vuelvo a la conclusión y espero haberlos convencido de que los bosques de zonas áridas juegan un rol ecológico, cultural y económico que hace que su conservación y buen manejo sean de suma importancia para lograr el bienestar de los pobladores del desierto. Y con eso los despido, no los despido, vamos a charlar un rato, pero les agradezco haber escuchado y la presencia acá. Y este muchacho del bosque está esperando que podamos conservar su fuente de recursos. Muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Excelente, muy lindo. A mí me gustó mucho y me convenciste. No sé qué va a decir la gente ahora. Vamos a ver. Yo soy más fácil de convencer. Bueno, estaba media timidona la gente con las preguntas, pero se ha soltado, así que tenemos varias preguntas. Vamos a ver si Osvaldo nos ayuda con eso. Mientras Osvaldo... ¿Estás ahí, Osvaldo? Osvaldo Cironi. Por ahí, si algunos me pueden prender alguna cámara para verlos. Claro, hay mucha gente conocida y otra no. Pueden ahí... bueno, mientras está Osvaldo, a ver si acá me está dando un mensaje por otro lado. Que le habilite... porque yo le puse algo que no... Lo deshabilité a todos, ¿viste? Entonces, a ver... ¿Para qué lo busco acá? Y... Estoy olvidando el audio. Ahora no. ¿Vos, Osvaldo, no podés habilitarte solo? Permitir... A ver, no puedo ahora. ¿Dónde está Osvaldo? En la O. Acá no... Para que yo también soy... Vos también sos. Lo puedo habilitar yo. No sé por qué no... Yo puse una cuestión que no pueden... Los que les habilito no pueden volver a habilitarse, pero ahora no puedo ni yo tampoco. ¿Ahí estás? ¿Ahí? No, sigue con el... No sé qué tengo que tocar. A ver, para acá. Solicitar, permitir que los participantes... Ahora todos los participantes pueden activar su propio audio. Ahora tenemos voz. Ahora nos desmutaste. Discúlpenme la censura. A ver, hola. Ahí estamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí está bien. Ahora sí. Bueno, Pablo, excelente presentación, súper didáctica, me encantó, y bueno, hay varias preguntas que han hecho, que se han soltado, y Omar nos pregunta, que es un docente rural de La Paz, nos pregunta si existe alguna protección legal de los bosques nativos. Bueno, sí, actualmente yo no hablé no incorporé ese tema, pero la ley de bosque y el ordenamiento territorial de bosque nativo de Mendoza ha ordenado y protegido los bosques de todo el país, pero particularmente de Mendoza. Nosotros en el año 2010 participamos en esa discusión y coordinamos la limitación de las áreas, que no sé si han visto ese mapa de verdes, rojo, verde y amarillo, donde las áreas rojas no se pueden tocar y se protegen. Las áreas amarillas pueden usarse desde el punto de vista sustentable sin cambiar el uso del suelo, o sea, no pueden dejar de ser bosque, sí se pueden utilizar. Las áreas verdes se pueden reemplazar, podrían cultivarse. Entonces sí hay protección, y además hay otras leyes de protección que impiden que se corten árboles en la región.
Bueno, perfecto. Mirá que hay varias, ya recolectamos 15. Cintia nos pregunta si el crecimiento de los árboles se da de acuerdo a la latitud y al suelo. Sí, 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 la latitud seguro. Lo tenemos medidos y ahí yo les mostré ese. Entonces posiblemente tenga que ver con la temperatura, con el largo del periodo de crecimiento en el año. Lo que no tengo tan claro es cómo afecta el suelo en el crecimiento. Sin duda lo debe afectar, pero no tengo mediciones o tan claro cómo es la relación entre el crecimiento de los árboles y el suelo. Otra cosa que determina el crecimiento de los árboles es el agua, ¿no? La cantidad de agua, si la freática está cerca, si llueve mucho, si hay un río cerca. Eso determina el crecimiento de los árboles y eso está medido y seguro. Pero la latitud también, y el suelo debe tenerlo, pero no lo he considerado. Bien, perfecto. Georgina quisiera saber si históricamente hay un registro en el cambio del uso del suelo. Hola. Georgina... Ay, Georgina, sí. Bueno, sí. Georgina Farina, ¿será? Bueno, Ay, no importa, es por me ir. quedó muy arriba en el chat, perdón. Bien, sí, hay un registro de cambio de uso del suelo. Una cosa que saqué justamente hoy para no hacer más larga, porque ya era demasiado larga la charla. En el monte, generalmente los bosques se han ubicado en los puestos se han ubicado en bosque. ¿Por qué se han ubicado en bosque los puestos? Porque los bosques están donde hay agua y los puestos ganaderos se ubicaron donde hay agua. El hombre se ubicó donde hay agua. Entonces es lógico que se hayan ubicado. Y en esos mismos lugares se produjeron las zonas de cultivo y las zonas de ciudades. Entonces la mayor parte de las zonas rurales y urbanas están sobre antiguos algarrobales. No todos, pero gran parte, una alta proporción. Otra cosa que me parece interesante es que ha habido otras actividades que también han reemplazado bosque, como puede ser en algunas zonas del norte de Facu Rojas, después podría mencionar algo de la minería en la zona cercana a Andalgalá, que ha tenido un impacto por la utilización de los recursos en ese momento del desarrollo minero, ya hace unos cuantos años, que utilizó la madera para esa minería, y algunas situaciones de emprendimientos impositivos que hubo en la década del 90, que reemplazó bosques también por sistemas de riego por goteo, produciendo olivos y frutales en algunas regiones. Bien. Iván pregunta, ¿cuánto tiempo calcula que tardarían en volver a recuperarse los bosques, por ejemplo, los quemados en el norte del país? Por mencionar algunos lugares, dice. No, es muy difícil la pregunta, Iván. La recuperación natural de los bosques es relativamente lenta en zonas áridas, como la recuperación de cualquier ecosistema en zonas áridas, pero va a variar dependiendo de la cantidad de agua y las condiciones ambientales que tenga. El gran problema en algunos casos es cuando ha superado algún umbral de impacto que impide el establecimiento de la recuperación del bosque, y eso es lo que llamábamos desertificación, donde prácticamente la capacidad de recuperación se vuelve cero y necesariamente tiene que tener alguna forma de restauración ecológica para la recuperación. Bien. Esteban dice, ¿quedan claros los recursos o servicios que generan estos bosques en cuanto a lo forestal y ganadero? Pensando en que ya existen producción agrícola en zonas semiáridas, ¿crees que la conservación o restauración de estos bosques le generaría algún servicio a estos sistemas productivos?
No sé si se está refiriendo a los bosques, a los servicios de zona de San Luis, la zona más semiárida, ¿no? A ver, no me he puesto a analizarlo desde ese punto de vista. Sí me he puesto a analizar que, que gran parte del desarrollo agrícola de los oasis de Mendoza y de San Juan y de La Rioja se han desarrollado a partir de lo producido por los desiertos. Los desiertos han subsidiado históricamente el desarrollo de los oasis. Entonces, en ese momento fue muy clara la provisión de servicios desde el desierto hacia el oasis con todos los materiales que se usaron para el desarrollo. Me imagino que Esteban, no sé qué Esteban será, no sé si será investigador o estudiante o público en general, pero dependiendo de eso me imagino que se está refiriendo a servicios más del tipo de provisión de servicios hídricos o provisión de protección de suelo, y no lo tengo analizado para esas regiones. Seguramente sí, por ejemplo, la polinización, ¿no? La polinización es algo que seguramente se relaciona con el albergar polinizadores en la madera, por ejemplo. Pero no lo he analizado. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué tal? Quería pedir la palabra. Hola, ¿me escucha? Osvaldo y Facu. Sí, bueno, José Luis. Sí. Pregunte. Bien, gracias. Mira, primero felicitarlo, Pablo, por la charla, la verdad que muy linda. Soy del interior de Catamarca. Quería preguntarle su opinión respecto, bueno, vivimos en una zona desértica nosotros. Me preocupa y quiero preguntarle a Pablo la opinión sobre los pastizales de altura, porque el bosque llega un momento que sigue por ahí los cursos de agua o los arroyos y llega a una altitud que prácticamente desaparece y comienzan los pastizales de altura. Hablamos de 2.500, 3.000 metros, ya van dominando los pastizales de altura, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene? Y si entran dentro de las leyes de bosque, los pastizales de altura, y también ascendiendo un poco más, aparecen otros ecosistemas que son los humedales. Los humedales donde, bueno, son ecosistemas especiales, si entran. Se cortó. Están protegidos por las leyes de bosques. Y también, ¿qué opinión tenés sobre las cactáceas, las columnares, que cómo están considerados por las leyes de bosque? Porque la verdad que nos preocupa mucho el tema de las cactáceas. Ocupan amplias regiones acá, diversos, según la posición, según la latitud y la orientación de las laderas de las montañas. Hay lugares que están plenamente ocupados por cactáceas. Entonces, ¿cómo las ves a las cactáceas dentro de los bosques? ¿Si están consideradas o no? Pablo, esas son mis preguntas. Bien, muy interesantes las preguntas. A ver, para que sean bosques, para que sean considerados dentro de la ley, la protección de la ley del bosque, tienen que ser bosques según la definición de COFEMA, que son árboles de más de 3 metros de altura y con 20% de cobertura de esos árboles. O sea que los pastizales de altura no entrarían dentro de la consideración de la ley de bosque. Los humedales podrían ser diferentes si los humedales tienen bosque. Hay humedales que tienen bosque alrededor, pero el humedal en sí mismo tampoco entraría dentro de la conservación de la protección de la ley de bosque, pero los humedales en general tienen otros tipos de leyes de protección. Y las cactáceas columnares, yo entiendo que sí están consideradas dentro de la ley de bosque como excepción, igual que las palmeras, porque tienen utilización y consideración forestal, por más que no sean estrictamente árboles, ¿no? Los cardones de Catamarca y de Salta y de Jujuy
son utilizados por los pobladores locales como madera. Entonces, por eso han sido considerados dentro de la ley de bosques. Disculpa, Pablo, es un recurso más de la zona, las cactáceas, y también se están registrando cactáceas columnares, es más, se están pidiendo registro para registrar la altura de las cactáceas. Estamos descubriendo verdaderamente cactáceas de más de 20 metros de altura, pero bueno, con todo plantas milenarias prácticamente, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, José Luis, por la pregunta. ¿De dónde sos? ¿De qué lugar de Catamarca? De Andalgalá. De Andalgalá. Estuvimos ahí trabajando en Pipanaco, que es ahí cerquita. Sí, sí, me interesa mucho la zona. Bueno, para ir acortando, porque hay muchísimas preguntas. Luis nos pregunta, ¿qué tolerancia tienen los bosques cuyanos frente a escenarios de cambio climático y sobreexplotación de agua en los oasis irrigados aguas arriba? Es muy interesante la pregunta y es una de nuestras preguntas de investigación. Todavía no la tengo para contestar claramente. Nosotros no detectamos grandes cambios en la disponibilidad de la agua freática en un trabajo que hizo principalmente Pablo Meglioli, que ahora está por salir, en la cual seguimos la freática durante varios años y los cambios no afectarían inicialmente, pensándolo así como primer resultado, la disponibilidad hídrica para los algarrobos. Pero esto es un trabajo puntual para Mendoza y para Telteca. No hemos analizado otras regiones. Indudablemente la disminución de la freática en esta zona sería terrible, porque es el agua disponible que permite la existencia de los bosques. Los oasis irrigados están usando el agua y no están llegando esa agua a las zonas desérticas, por lo tanto el agua superficial tampoco está llegando, también está llegando menos, y bueno, y será tema en una próxima conferencia esperemos poderlo resolver. No me acuerdo quién era la que había hecho, o el que había hecho la pregunta. Había sido Luis. Emiliana te pregunta si ustedes están trabajando con los pobladores de la zona en la recuperación de los bosques. Bueno, hay planes de restauración ecológica que están llevando a cabo el grupo nuestro, pero el que se encarga principalmente de eso es Mariano Coni del IANIGLA, del IADISA, perdón, que tiene a cargo esos ensayos. Y nosotros en San Juan, lo vi a Marcos por ahí presente, estamos trabajando en una área degradada por salinidad, campos degradados por salinidad, y estamos haciendo reforestaciones con el objeto de ver cómo la plantación de árboles de algarrobos nativos permitiría recuperar esas áreas degradadas por salinidad. Espero haber respondido. Quizás a Emiliano le gustaría charlar un rato más sobre el tema, pero... Emiliana. ¿Emiliana? Sí, no, Emiliana. Emiliana. Bien, bueno, vamos rápido. Pablo, hay un montón de preguntas. Dice María Marín, si los incendios que se están produciendo ahora en Córdoba, ¿cuánto tiempo tardarían en recuperarse? Oh, qué preguntita. ¿Fuiste vos, Susana? ¿María, sos Susana? María Marín dice. Sí, pero le vi la cara y es Susana, me parece. Soy yo, Pablo. Yo hice la pregunta. Sí. Mirá, la sierra es muy complejo, es muy complejo. Todos se están quemando bosques que no se habían quemado nunca. Eso es lento de recuperar. Evidentemente la Sierra de Córdoba se recuperan un poco más rápido que nuestros desiertos, pero igual la frecuencia con la que se están quemando impide, es el mismo gráfico que les mostré yo de fuego. Vieron que la frecuencia de fuego te llevaba de un bosque a un matorral primero y después a la nada o a un pastizal o algo con muy pocas leñosas. Es lo que está pasando en la Sierra de Córdoba. Se están perdiendo bosques por recurrencia de fuego, no tanto por un fuego en particular. Todos los años, muy seguidos, se están quemando. No sé si está Esteban El Coba por ahí,
él estaría bueno que le tomen, no, estaba un rato, no sé, sí está, él sabe más de esto. Gracias, Pablo. Es tremendo lo que está pasando. Podés meterle ahí un mensaje por privado a Esteban Kovalkov, difícil de nombrar inclusive. Bien, continuamos. Rodrigo nos pregunta, ¿cuáles serían algunas soluciones para mejorar la restauración y conservación del monte nativo? Bueno, bien, es muy interesante la pregunta. Yo intenté darles algunas pistas espero que hayan quedado como ese intento, respecto al manejo forestal y el manejo ganadero. Algunas de las cosas que no dije por falta de tiempo es cómo utilizar los recursos, que me parece que es importante. Uno es la utilización de la leña seca y cómo usar esa leña seca, y otro es la utilización de de ramas en lugar de árboles. La permanencia del árbol en el bosque, el árbol adulto en el bosque, se ha demostrado que es esencial para mantener el bosque en estas zonas áridas. Es mucho más difícil plantar una planta nueva que manejar una planta ya establecida en estas áreas. Y eso es una cosa clave que tenemos que tener en cuenta. Por eso Juan Álvarez, que también me parece que está entre el auditorio, está desarrollando toda su línea de investigación por ese lado, por el lado de ver cómo manejar el árbol ya establecido para obtener recursos de él, pero sin matarlo. Eso me parece que es el punto clave. Bien. Y otra cosa, perdón, y me acordé de uno, que es el manejo de la regeneración natural. Es más fácil manejar la regeneración natural que plantar una planta nueva, también. Entonces, cuando encontramos por eso el rolado y el fuego son tan complicados de manejar, porque no estamos sacando solo el arbusto, la jarilla que es competidora con el pasto. Al rolar o al quemar, está sacando también el arbolito que está creciendo de abajo. Bien. Bueno, Germán nos pregunta si existe alguna legislación para distribuir en forma más equitativa y justa el agua. Hola. Ay, Germán, qué pregunta. No es mi tema de trabajo y no me animaría a contestar esa pregunta con conocimiento, digamos, con profundidad. Espero que me sepas disculpar, pero en las próximas charlas, en una de esas, hay alguno que tenga más conocimiento que yo sobre el tema agua. Bien, acá, bueno, se me olvidó colocar el nombre, pero te hacen una pregunta que, bueno, así hiciste referencia a la pérdida de biodiversidad, pero ¿a qué haces referencia cuando hablas de selección de especies? Nos preguntan. ¿Cuándo hables de selección de especies? Ay, ¿Quién era el que preguntó que hable? Perdón, pues se me pasó el nombre de Pero él debe saber. Ah, sí, él o ella debe saber quién fue, sí. Que prenda el micrófono y haga la pregunta. Bien, perdón. No la entendí, no recuerdo haber hablado de selección de especies. No, porque justamente dice que hablaste de pérdida de biodiversidad, pero ¿a qué haces referencia cuando hablas de selección de especies? ¿Se habrá ido ya? Pero, bueno, ¿quiere que pase a la siguiente? Pasa la siguiente. También sobre los humedales, la ley de humedales y también sobre los incendios de Córdoba, preguntaba Silvana, creo. Bueno, eso Pablo, creo que algo dijiste justo de Córdoba. Y... Sí. Bien. Bueno, pasemos al próximo, Osvaldo. Bien, porque bueno, no lo sé, Susana... no entendí la pregunta, perdón, Germán. Sí, bueno, perdón, yo que no coloqué el nombre. Susana nos pregunta si sería posible recuperar un suelo que esté en un avanzado grado de desertificación. Y es lo que pretendemos, por ejemplo, en el caso de San Juan, que tiene altos contenidos de sales, pretendemos que con el
la presencia, la plantación de árboles, nosotros aspiramos a que recuperen los suelos, tanto en este caso de salinidad, como las plantaciones que estamos haciendo en Telteca y en Santa Rosa y en La Paz, en zonas quemadas, en las cuales estamos probando plantaciones que también estimamos que la presencia del árbol mejoraría la condición del suelo. Eso lo hemos medido, que en zonas con árboles tiene mejor fertilidad, más contenido de carbono, de nitrógeno el suelo, y que permitiría pensar que la presencia del árbol lo mejora. No tenemos resultados concretos hoy, sino ensayos iniciados. También en las clausuras, en las exclusiones ganaderas que estamos haciendo en Telteca, también estamos haciendo un seguimiento temporal del suelo, para ver si eso cambia, si va mejorando. Ya veo que mejora, ¿no? En una de esas tenemos mala suerte y la hipótesis de que mejora el suelo no funciona, pero creemos que sí, que debería mejorar el suelo. Pablo, ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ¿quién? Mi nombre es Claudio Reynoso. Justo venía tu pregunta, Claudio. Bien. No, pensé que me habían salteado, por eso, perdón. Ahí dejo que hablen. Bien. No, pero ya que está... Hacé la pregunta vos, ya que tomaste la palabra. Dale, bueno, muchas gracias. Yo soy profesor de geografía y me interesa muchísimo, bueno, las prácticas pedagógicas, ¿no? Y en los diferentes niveles educativos, porque yo trabajo en la universidad, trabajo en terciario, trabajo en secundaria, y me parece muy interesante involucrar a la sociedad como protagonista del rescate patrimonial de todos estos bosques en las zonas áridas. Y bueno, la pregunta concreta era si habían proyectos de trabajo en conjunto entre el Yanigla y las instituciones educativas, las escuelas secundarias, los institutos terciarios. Sí y no. Sí tenemos algunos trabajos en los cuales hemos asesorado o incentivado la participación de estudiantes o de cursos en estos proyectos educativos, y no porque no tenemos un programa ya establecido en el cual querramos trabajar, tengamos claro lo que vamos a hacer. Es como que estamos improvisando a medida de que alguien requiere un asesoramiento para un programa educativo, ahí es cuando participamos. La verdad que siempre tenemos interés en eso, y lamentablemente las urgencias a veces nos hacen que vayamos así como a los saltos cuando hay una demanda, tratar de cubrirla, pero no hemos logrado armar un programa concreto, digamos. Muy bien, bueno, gracias, Si Pablo. estás interesado, bienvenido en participar y en aportar en ese sentido, ¿eh? Sí, porque yo trabajo en una escuela rural que es de la Escuela Huarpes de Barrancas, donde se realiza un permanente rescate cultural y de la identidad del lugar desde la cultura pre-Huarpe, donde el uso, por ejemplo, del algarrobo y de las jarillas siempre están permanentes en los programas que abordan los estudiantes, porque la escuela aparte tiene una modalidad de agro y ambiente, y bueno, justamente los usos del algarrobo, los usos de la jarilla, y bueno, todo el trabajo que se lleva a cabo desde el área de ciencias sociales tiene que ver con ello. Por eso también lo preguntaba. Muy interesante. Posiblemente si pudieras comunicarte con nosotros, mandarnos un mail, estamos en contacto. Me parece muy interesante. Sería fabuloso, Pablo. Bueno, muchas gracias. Claudio, vos tenés mi email. Gracias. En Facebook, así que hablamos por aquí. Gracias por tu pregunta, Claudio. Por favor. Seguimos. Mariana nos pregunta, ¿qué impacto ha tenido la ley de bosques nativos y qué falta hacer al respecto? Ha tenido impacto y falta hacer mucho. Sí, puedo desarrollarlo un poquito más. Ha habido una reducción de la deforestación a nivel nacional, producto de la ley de bosque y de su aplicación. Ha habido muchos problemas también en la aplicación de la ley de bosque que ha impedido que sea perfectamente o mejor implementada y mejor aprovechado.
Yo creo que hay muchas cosas para hacer. Hay que empezar a mejorar los sistemas de transferencia de recursos entre la nación y los pobladores o los propietarios de los bosques para asegurar el funcionamiento de los planes sustentables. Y en Mendoza no es ningún problema, porque en Mendoza los bosques, vi en el chat a alguien que hizo una pregunta que acerca de si los bosques en Mendoza estaban en áreas marginales, y está bueno, por eso en Mendoza, al no estar los bosques en lugares que tienen un fuerte interés económico, todavía no tenemos un problema de conflictos de intereses entre la conservación y el desarrollo de un cultivo o de un barrio, como suele pasar, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba sí tienen muchos conflictos de intereses porque en la Sierra de Córdoba, donde están los bosques ordenados en la ley de bosque, son zonas muy requeridas para el desarrollo de emprendimientos turísticos y cosas así, ¿sí? Entonces, bueno, en Mendoza no tenemos grandes problemas, en el monte en general no hay grandes problemas porque no hay intereses. En otras regiones del país sí hay grandes problemas porque hay conflictos importantes a trabajar y a resolver. De cualquier forma, soy un defensor de la ley de bosque en el sentido que implica una primera discusión y muy buena en el cual involucramos a la sociedad, o la sociedad se involucró en conservar bosque nativo. Bien. Nodo Ambiental pregunta si hay programas de articulación entre organizaciones a nivel provincial que promueven el buen uso del bosque, que estaría casi ligado también a lo que pregunta Claudio de algún modo. Le contesto lo mismo que lo que preguntó Claudio. Nosotros, bueno, hay algunos programas que está manejando la Dirección de Recursos Naturales de unir y vincular organizaciones que están manejando los bosques. Nosotros no tenemos un programa establecido, sino tenemos actuaciones esporádicas de acuerdo a la misma forma que le respondía Claudio. Cuando hay una demanda y nos interesa meternos, nos metemos y tratamos de aportar. En otros casos, no tanto. Bien. Nahuel Sequeira pregunta si, considerando que hay varias definiciones de sustentabilidad, en este caso se refiere a que los pobladores puedan seguir utilizando los recursos generando la menor degradación posible. Tratando de no generar degradación, le mejoraría esa definición. La sustentabilidad o el concepto de sustentabilidad es muy discutido y muy complicado. ¿Qué es sustentable? ¿A cuánto tiempo consideramos la sustentabilidad? ¿Es imposible ser sustentable? Siempre que usemos el bosque lo estamos afectando de alguna forma. Y todas las respuestas son posibles. Nosotros creemos que aún en la peor definición de sustentabilidad, en la más pesimista, que es que sea imposible ser absolutamente sustentable, creemos que hay que apuntar a la sustentabilidad. Es decir, lograr la utilización de los recursos, pero sin degradar el recurso, sin degradar el bosque. La degradación de los bosques son a veces irrecuperables, entonces intentar mantener el recurso a lo largo del tiempo para que pueda seguir siendo utilizado. Posiblemente si haya definiciones pesimistas y capaz que las definiciones pesimistas tengan razón, pero no por eso no debemos dejar de buscar la sustentabilidad. ¿Quién era el que me había preguntado? Nahuel Sequeira. Bueno, Nahuel, espero haberte respondido. Anabela pregunta si usted cree que los bosques nativos presentan algún limitante para el desarrollo de los pobladores locales. No lo entendí. Los bosques presentan un limitante, sí, o sea que sean malos los bosques para el desarrollo de los pobladores locales, ¿sería?
Anabela, ¿estás? La pregunta está formulada de esa manera. Si Anabela, crees que los ¿estás? bosques nativos presentan algún limitante para el desarrollo de los pobladores locales. ¿Está Anabela? Hola, sí, sí, un limitante socioeconómico más que nada. O sea que el limitante es más bien ambiental, ¿no? Son bosques cuya productividad es relativamente baja, tanto desde el punto de vista forestal como el punto de vista ganadero. Esto es muy claro en Lavalle y es menos claro en General Alvear, donde la ganadería aparenta ser una actividad productiva interesante para los pobladores y no tiene una limitación económica, digamos. El de Lavalle sí, y por eso tenemos economías de subsistencia y que requieren posiblemente algún tipo de asistencia desde las otras regiones. Y una cosa que yo discuto a muerte cuando me peleamos por estos temas, es que si tantos años el desierto sustentó el oasis o subsidió el desarrollo del oasis, ¿por qué nos vamos a preocupar ahora si tenemos que subsidiar la recuperación de los bosques en el desierto? Entonces no me preocuparía que necesitemos hacer aportes desde la ciencia, desde el Estado, desde los ONG, desde los productores, para recuperar esos sistemas que hoy son limitados o limitantes, como dice Anabela, al desarrollo socioeconómico. Y asegurar el bienestar y la calidad de vida para los pobladores del desierto, que tienen tanto derecho como nosotros de tener una buena calidad de vida, ¿no? Siempre dentro de su cultura, no es que hay que sacarlos de la cultura, pero sí que tengan salud, que tengan agua, que tengan educación. Bien, Anaí nos hace dos preguntas en realidad, y dice si han hecho estudios de modificaciones en el bosque con el cambio climático, ya sea presente o futuro, y cuáles son las tareas y estudios futuros para mejorar o mantener el estado de los bosques. Respecto al cambio climático, no tenemos demasiados estudios y predicciones de los bosques con el cambio climático. Estamos más preocupados por el uso del suelo que por el cambio climático, no porque nosotros como grupo, pero tenemos dentro del instituto gente especialista en cambio climático y que estamos largando en este momento un proyecto en el cual vamos a poner algunos sensores que nos permitan seguir el crecimiento y ver cómo responde al clima. Ahí la estoy viendo a Ana, que es una de las que está, la que me está enseñando en esto. Y bueno, así que esperamos también que en unos años poder darle una respuesta ahí mejor, más fina. Sí hay trabajo realizado en otros bosques, ¿no? En estos bosques de zonas áridas no tanto. Sí, en el Chaco hay, en la Patagonia hay, en la Puna, en los bosques de Polilepis, de las zonas más altas también hay, pero no recuerdo estudios de cambio climático en bosques de algarrobo en el desierto. Bien, a Raimundo le gustaría saber por qué es tan difícil para las comunidades huarpes acceder a los beneficios de la ley de bosque, puesto que son titulares comunales del bosque. Eso permitiría hacer un plan de manejo y donde se podría extraer la leña de derrame y tener un ingreso sustentable a las comunidades. Coincido con Raimundo. Hay una nueva propuesta, una nueva idea desde la Dirección de Bosques de Nación, considerando esto. Hay una propuesta, se está trabajando en una propuesta de cambio de la ley de bosque, en la cual, propuesta menor, no un cambio drástico de la ley de bosque, sino introducir algunas modificaciones que permitieran que este tipo de situaciones sean contempladas. En realidad, los pobladores huarpes de Lavalle deberían poder recibir los beneficios de la ley de bosque. Si no las reciben todavía,
es porque hay algún problema burocrático que no me animo a decir cuál es, pero seguramente hay algún problema burocrático ahí. Pero con la nueva modificación que se está proponiendo, que no ha salido y es simplemente un borrador, ahí estaría definitivamente solucionado, porque justamente una de las cosas que apuntaban era esto, a cambiar esta idea, a que quede bien explícito que los pobladores que demuestren tenencia, aunque no tengan los títulos de propiedad bien claros, puedan utilizar los beneficios de la ley de bosque. Espero haberte contestado, Raimundo. Bien, muy claro. Silvana Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Raimundo. Silvana Picone te pregunta cuál es tu opinión sobre las causas de los actuales incendios en los bosques nativos y si crees que esos bosques incendiados tienen posibilidad de recuperación. Bueno, ¿Cómo creo me que quieren meter en el lío a mí, eh? Sí. Ya ha respondido. Sí, ya respondí un poco eso. Yo creo que las causas de los bosques, de los incendios son... A ver, hay una cosa que es importante. Para que se queme un bosque tiene que poder quemarse y no solo querer quemarse, ¿no? Entonces, tienen que estar dados las condiciones para que haya incendios. Este año, y es un año particular en cuales se han dado las condiciones en muchas partes del país para que haya incendios. ¿Cuáles son esas condiciones? Que haya un año anterior más o menos bueno, que acumuló biomasa en el suelo, material combustible, y un año malo, seco como este año, en invierno, en la zona de la chaqueña y pampeana, en la cual se seca todo ese material y se quema. Entonces, esa condición se dio este año, pero además hay incendiarios, hay gente que sale a quemar, y esa esas quemas intencionales, cualquiera sean las causas, algunos dicen que son con intenciones de ganaderas, otros dicen que son con intenciones simplemente piromaníacas, cualquiera sea la causa, este año era un año que se estaban dadas las condiciones para que se quemara. El año pasado posiblemente los mismos personajes con las mismas intenciones no hubieran quemado toda la cantidad de bosque que se quemó este año. Bien. Bueno, Maru Mosca te felicita por la exposición y en realidad ella se preguntaba si tienen una medida de la capacidad de carga de ganado vacuno y caprín. Pero sí, la tenemos, pero no la tengo, no te la puedo contestar, Maru, pero seguramente el grupo de Pasera, que es un grupo que ha trabajado mucho con nosotros, tiene esas mediciones, pero no va a ser difícil, si la necesitas fácilmente te lo podemos pasar. Se me mezclan las medidas a ver, Ñacuñán, por ejemplo, varía en zonas buenas entre 10 hectáreas por vaca, por unidad equivalente vaca, y 20 por unidad de equivalente vaca en las zonas un poco peores. En Telteca, obviamente, mucho menos, y hay zonas que directamente tienen más de 60 hectáreas por equivalente vaca y no lo va a ser posible de desarrollar, digamos, esa actividad. Sí, por eso pasan a cabra, ¿no? Que la cabra sí puede desarrollarse. Bien, Susana Sassarini nos pregunta, en caso de que las napas freáticas estén contaminadas, ¿perjudica de alguna manera a los árboles que se nutren del agua de esas napas? Depende de cuál sea la contaminación. Si fuera contaminación por nitrógeno, por ejemplo, la beneficia. Si fuera, digamos, va a depender de cuál sea la contaminación. Con Pablo Meglioli hicimos parte de su tesis, fue un trabajo en el cual midió en los puestos ganaderos como un área de alto impacto, no por el puesto en general, sino por la zona del corral del puesto ganadero, que es un área de alto impacto, porque van todas las cabras y llenan de heces con mucho nitrógeno, y ahí él encontró nitrógeno en la freática. Pero también encontró que los árboles crecían más en esos lugares con disponibilidad de agua y con disponibilidad de nitrógeno. Entonces, en ese caso, sería una contaminación positiva para el árbol.
pero posiblemente haya otras contaminaciones, por ejemplo la salina, si se salinizara, crece menos el árbol. Sí, mira, Patricia dice el alpataco que es freatofita es facultativa. Cuando tiene agua en donde están ustedes, ¿aumenta su porte respecto del extremo sur del monte? No, el alpataco siempre es arbustivo, ¿no? Aumenta el porte en el sentido, bueno, salvo el lámaro, que es un arbolito, todos los demás son arbustivos y aumenta el porte, llega a 3 metros de altura, 3 metros y medio, pero nunca deja de ser arbustivo. Y el alpataco es muy freatófito, es facultativo, coincido con, ¿quién era? No recuerdo quién, Patricia. Coincido con Patricia en que es facultativo, pero es de los más freatófitos de todos. Estaba en la figura que yo les mostré. Y ese, cuando tiene agua freática, toma agua freática. Es impresionante. Si querés, Patricia, después volvé a mirar la figura, va a estar grabada esta charla. Volvé a mirar la figura y fíjate que el alpataco tiene todo el año agua freática en sus hojas, en su tallo. Patricia Buca es. Aparecía Patricia. Soy Patricia Boiri de la Universidad de Río Negro y trabajé con alpataco. Me comuniqué hace un tiempo con Cecilia Vega Rivero, me dio una mano también cuando empecé con mi tesis doctoral. Y bueno, yo encontré algunas diferencias de aspectos germinativos, no la evaluaciones a campo, pero quería saber algo más sobre qué pasaba, qué diferencias fisonómicas había entre el alpataco de ustedes y el que está acá. Bien. Está bien. Mi tesis fue sobre alpataco. Sí, también la mía. somos colegas de especie. Sí, bueno, estamos en contacto, cualquier cosa escribinos. Dale. De hecho, hay algunas diferencias en algunos parámetros germinativos, algunos aspectos que yo evalué que tenías de parámetro el trabajo tuyo y encontré algunas diferencias latitudinales, digamos, por eso quería saber un poquito más. Bueno, seguimos en contacto. Gracias. Dale, sí. Patricia. Ahí copié de vuelta en el chat el mensaje de Esteban para los que estén interesados en los problemas de los incendios y los bosques en Córdoba. Por ahí alguien se me pasó. Ahí dejó su mail, muy atento Esteban, gracias. Bien, Georgina Eliano, que no sé a qué hace referencia puntualmente de tu exposición, pregunta así literalmente, o sea que casi todo el bosque nativo de bosque quedó marginal en esas zonas más secas. No sé a qué... Eso ya le respondía, a Georgina, porque justo lo había visto a ese en el chat. Fue la ley de bosque. Perfecto. Bueno, Romina Escudero pregunta si hay alguna forma de proteger o desinfectar el algarrobo por el ataque de insectos, que no sea invasivo, ya que estamos identificando árboles jóvenes que se secan por esa razón en Telteca. Responderlo, pero no... Pablo, eso los vimos, ¿te acordás con Julieta? Están al norte del Pichón, que nos preguntaban los pobladores y se están secando. Tienen como algún taladrillo, alguna especie de insecto los está pudriendo por dentro. Sí, pero no sabemos, nunca hemos trabajado con control de insectos y no tengo conocimiento, no me animo a decir nada al respecto. Bueno, ahí Silvana Picone sigue haciendo referencia sobre, bueno, la opinión de ustedes respecto a los incendios de los bosques nativos en Córdoba, pero bueno, creo que ya ha quedado claro y seguimos avanzando, que hay bastante más. Dice, a ver, perdón. Bueno, siguió el chat y no sé si se me está pasando alguna, Facu. Ana Rosa quiere saber sobre la escasez de los juveniles plátulas, perdón, de algarrobos en el campo. ¿A qué se debe? Plántulas. Plántulas. Sí, está mal escrito, perdón. Sí. Es que eso, no sé, Ana Rosa, de qué lugar estarás hablando. Va a ser muy dependiente del lugar. Nosotros hemos encontrado lugares que hay muchísimas plántulas y hay otros lugares que no hay ninguna. Entonces depende mucho de las condiciones ambientales, del estado del campo, de
la dispersión de la fructificación. Entonces no hay una razón sola, pero sí hay una alta variabilidad en la cantidad de plántulas y renovales que hay en un determinado lugar. Una cosa, y por eso creíamos muy importante esto de donde hay las plántulas, tratar de cuidarlas, porque es muy difícil. Se establecen cada muchos años. Se da un año bueno para el establecimiento. Pasan muchos años hasta que vuelva a darse una. Uno puede encontrar, por ejemplo, una bosta de vaca llena de plántulas, pero casi todas se mueren casi seguro, y son pocos los años en donde el establecimiento es efectivo. Ahí aclara Ana Rosa que ella estaba refiriéndose al Chigüido, el Malargüe, y la Sierra Pintada en San Rafael. El Chigüido, sí. Pero esos lugares hay pocos árboles, ¿eh? No conozco, no hemos trabajado mucho en ese lugar. No podría opinar particularmente sobre ese lugar, pero lo que sí es claro es que el establecimiento es raro. No es un evento que ocurra tan frecuentemente como para poder decir que es un problema o que está mal en el que no haya algarrobos, que no haya establecimiento de algarrobos. Hace referencia a que son casi relictos boscosos. Es un buen punto para estudiar, ahí, para seguir estudiando eso, lo anotamos, me parece. Sí. Bueno, creo que esa fue la última pregunta. Perdón, Ana Rosa, estaría muy bueno si nos pasás. Bueno, ahí dice, el Chigüido, el Malargüe, Sierra Pintada en San Rafael, en una de esas los puntos, si tuviéramos los puntos para ver esos bosquecitos, porque no lo tenemos dentro de los bosques de Mendoza, esos puntos, a esos lugares. En Malargüe no tenemos bosque de algarrobo registrado. Al menos en el ordenamiento territorial de los bosques no está registrado zonas ahí. Es más la variedad de presa ahí, ¿no, Pablo? ¿No? ¿Cuál es la que... Podría haber variedad de presas, sí, pero no el árbol. El árbol, como le dicen. Los pobladores le dicen el árbol, ¿no? Porque como es un solo árbol. Es loco porque, hago un paréntesis, en guaraní y en quichua significa el algarrobo y el árbol. O sea, que son sinónimos en alguna de las acepciones. Como le dice la gente también en el campo todavía. Bueno, esas fueron las últimas preguntas del público. Me hicieron hablar casi 2 horas, ¿eh? Sí, totalmente. Y 1 hora y 20 casi de preguntas. Bueno, les agradecemos mucho. Ana, ¿qué querés? Sí. Esto me está asustando porque yo no pensaba hablar el jueves que viene. Se va incrementando. El jueves que viene va a haber 400 personas y vamos a tener que hablar 2 horas y media. Hay que superarse. Ya se han anotado en 3 idiomas, ¿no? Bueno. El próximo capaz que te toca a vos, Juan. Bueno. Sí, hay que seguir pensando cómo sigue esto. 5 horas entonces. Sí. Bueno, les agradecemos mucho. No sé si alguien quiere decir algo más. Si no, podemos ir cerrando. La verdad que hemos tenido mucho apoyo del Yanila, del CCT, de CONICET de Buenos Aires, de Javier, de Carolina Edwards, de todos los que nombré al principio, de Jimena, y bueno, de todos ustedes que la verdad que han tenido muy buena onda de participar, mucha paciencia. Y bueno, esperemos que siga esto y aceptamos todas las propuestas que tengan ganas desde el Yanila, del CCT, desde afuera del Yanila, para poder seguir dialogando y aprendiendo a compartir nuestro trabajo, que como dijo Pablo, a partir de la pregunta, también es un aprendizaje, ¿no? Cómo hacemos divulgación o cómo conversamos entre nosotros, porque a pesar de que debería ser mucho más común, no es siempre lo que solemos hacer. Entonces, bueno, acá estamos y esperemos que la próxima vez tengamos más suerte. Esta vez alguna gente tuvo problemas porque teníamos una sala para 100 personas y después tuvimos que cambiar. Nos sorprendió la convocatoria para esta sala que tiene 300, finalmente hubieron 133. Entonces, bueno, son cosas
y problemas que les pedimos disculpas, iremos tratando de solucionar y bueno. ¿Hubo gente que se quedó afuera porque entró a la otra sala? Entró, pero después hasta donde se entraron todos para esta sala, ¿no? Porque nosotros, los que entraron una a la otra, entraron a esta, pero hubieron algunos, entre ellos Sergio, creo, Rondero, que quería estar en las dos charlas, en la otra que no estaba. Bueno, les dejo la palabra, no sé si alguien quiere decir algo, si no vamos a cerrar. Yo no quiero hablar más. Yo, una cosita nada más, que el error por entrar en la olla fue mío, estaba bien informado, sino que yo no había visto el nuevo mail. Pero conmigo otras 20 personas también, no lo habían visto. Así que ahí nos movilizamos y volvimos a entrar a esta. Ah, bueno, menos mal. No, por ahí había el cupo, ya estaba medio al límite, porque yo me anoté, me enteré de la charla hace media hora antes que empezara, y me anoté en el momento y nunca me llegó el vínculo, así que empecé a rastrear a ver quién me podía pasar un vínculo, y tuve suerte que lo pasaron, pero había otra gente, colega, que también estaba buscándolo, así que... disculpa, sí, quizás nos faltó mandar este mail de vuelta, mandamos el último creo que a las 6 de la tarde o algo así. Claro. Los que estuvimos ahí, que nos agarró la cola, no podíamos inscribirnos, ese era el problema. Perdón, Patricia. No. Bueno, estamos aprendiendo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos de mi parte por la participación, las preguntas, y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.